revolucionado mundo de los primeros años del siglo XX. Sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa El historiador del siglo XX. A continuación, hablaremos de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, características y consecuencias del imperialismo. En este su programa se encuentra Girana Hiromi Mora García, José Alonso Villa Morales y su servidor, Martín García Barranco. Esperando que sea de su agrado, comencemos. Es muy importante saber los acontecimientos del siglo pasado y su importancia en nuestra época. Es por ello que realizamos una investigación pequeña pero significativa para poder comprender la historia de nuestros días. Comencemos con las siguientes preguntas. ¿Qué es la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico de la historia. Comenzó como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Tal conflicto inició en 1914 y finalizó en 1918. ¿Cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? Las causas fueron radicalización del nacionalismo, desarrollo exponencial de la industria armamentística, expansión del imperialismo europeo, extensiones geopolíticas, formación de alianzas internacionales, asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y pérdidas humanas. ¿Cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Desaparecieron los siguientes imperios: Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano e Imperio Ruso. Tuvo un saldo de 7 millones de civiles y 10 millones de soldados muertos durante los ataques, millones de muertes indirectas por hambrunas y expansión de enfermedades, aumentos de la brecha social derivada de las discapacidades físicas tras el combate, la viudez y la orfandad provocada por la guerra, destrucción del parque industrial y bloqueo y sanciones económicas a Alemania. ¿Cuáles fueron las etapas de la Primera Guerra Mundial? Fue la guerra de movimientos. En agosto de 1914, las tropas alemanas entraron en Bélgica y ocuparon rápidamente el norte de Francia. La paridad entre ambos ejércitos determinó que cesara el avance alemán y que cambiara el carácter de la guerra. Fue el fin de la guerra de movimientos y el inicio de la guerra de trincheras. La guerra de trincheras, las tropas peleaban enterradas, a veces separadas de las del enemigo, solo por unos pocos metros. Los soldados pasaban en ellas largas temporadas sometidos a condiciones durísimas, mal alimentados, atacados por el frío, la suciedad, las ratas y los piojos. Los ejércitos apenas avanzaban, lo cual demostró que ninguna alianza estaba en condiciones de aniquilar a la otra. ¿Cuáles fueron las ventajas de la Primera Guerra Mundial? Se crearon nuevas innovaciones a nivel químico, iniciaron los nuevos combustibles de automóviles y aviones, fue el motivo de la caída de diversos imperios y se crearon nuevos regímenes para cada país. ¿Cuál fue la solución de la Primera Guerra Mundial? Oficialmente, la Primera Guerra Mundial culminó el 28 de junio de 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles, que fue lapidario con Alemania, señalada como la responsable de las desgracias originadas por el combate. ¡Wow! Ahora vemos que este tema es algo interesante. Prosigamos con el siguiente. ¿Qué es la Gran Depresión? La Gran Depresión fue la crisis económica de 1929, en el cual el mundo entero
estuvo bajo una profunda crisis social y económica. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis económica? Entre sus principales causas y detonantes se encuentra la crisis financiera de Estados Unidos, causada por la caída de la bolsa de valores Wall Street, luego de la Guerra Mundial. Al igual, en Europa hubo una gran disminución de la población. ¿Cuáles fueron las características de la Gran Depresión? Si bien se produjo desde la caída de la bolsa de Nueva York, Estados Unidos, se extendió internacionalmente hacia todos los países del mundo. Duró 4 años en Estados Unidos, sin embargo, sus efectos en el resto del mundo continuaron hasta 1940. Las dificultades económicas y sociales durante este periodo, el sistema financiero se vio afectado luego de la gran época para la economía. Por lo tanto, se conoce a la Gran Depresión como una burbuja financiera. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Gran Depresión? La Gran Depresión produjo consecuencias económicas, sociales y políticas. La principal consecuencia económica consistió en la reducción de consumo, la cual llevó a cerrar a muchas empresas que se vieron afectadas por la falta de demanda. En cuestiones sociales, incrementó el fenómeno de desigualdad social y en todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, pobreza e indigencia. En la consecuencia política, a partir de la crisis mundial en diferentes países, principalmente europeos, surgieron formas de gobierno totalitarias. En países como Alemania, Italia y España, que luego originaron la Segunda Guerra Mundial en 1939. Eso fue un gran desastre. No cabe duda que trajo consigo una mejora. Continuemos. ¿Qué es el periodo entre guerras? El periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras es el tiempo que transcurre entre el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Durante este periodo se vieron acontecimientos tan importantes como la Revolución Rusa, la Gran Depresión de 1929 y el ascenso de los totalitarismos. A la vez, se produjo una revolución científica y cultural que cambió la percepción del mundo. ¿Cuál fue la duración del periodo de entreguerras? El periodo histórico del siglo XX fue de 1918 a 1939. ¿Cuáles fueron las consecuencias del periodo entre guerras? El efecto social más evidente de la crisis de 1929 fue el crecimiento del paro a nivel mundial. El número de desempleados se evaluó en al menos 40 millones. Los que conservaron sus empleos sufrieron un importante recorte a sus salarios. Eso sí que fue serio. Continuemos. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan en 1891 y murió en la Ciudad de México en 1970.
Fue un militar y político mexicano que fue presidente de México entre 1934 y 1940, recordado y querido como uno de los mayores estadistas mexicanos de todos los tiempos. Cárdenas hizo más que cualquier otro presidente consolidar la Revolución Mexicana y llevar a la práctica sus ideales de justicia e igualdad. ¿Qué es el cardenismo? Se conoce como cardenismo en la historia política mexicana al periodo del gobierno de dicha nación por Lázaro Cárdenas del Río. ¿Cuáles fueron las características? De entre las principales fue la nacionalización del petróleo mexicano, la reforma agraria y la creación de ejidos campesinos, al igual que la educación, el plan sexenal y el partido cardenista. La reforma agraria se puede dar en distintos contextos, dependiendo de eso sus objetivos pueden ser los siguientes: buscar mayor equidad social, reivindicar a los agricultores, evitar a futuro revueltas sociales que pudieran causar mayor perjuicio al Estado, reemplazar un esquema de grandes latifundios por otros de pequeños y medianos agricultores. La nacionalización del petróleo se dio el 18 de marzo de 1938 y es conocida como la expropiación petrolera.